Hace unos días estuvo el secretario general de Desarrollo Sostenible, Víctor del Moral, visitando las obras que se iniciaron 3 días antes de la nueva EVAR que se está construyendo para el tema de las aguas residuales. Cuéntanos un poco, esa obra, cómo va, qué presupuesto tiene y cuándo se piensa terminar. Bueno, pues desde luego es una obra, ¿no?, muy esperada. Es verdad que hace varios años el Ayuntamiento de Jerez de la Vera pues tuvo la ocasión de poder hacer esta obra, que lo hacía además el Gobierno de España, una obra de interés general del Estado, y por diferentes razones pues no se hizo, se decidió no hacer. Desde aquel momento hasta entonces la Confederación Hidrográfica del Tajo nos está denunciando este ayuntamiento con un valor aproximadamente depende del año también, del día que vengan a medir, pero podrían estar denunciándonos todos los días. Nos denuncian una vez al año porque aproximadamente unos 1.500 vecinos las aguas residuales de sus casas están vertiendo a un arroyo. Entonces esta estación de bombeo lo que va a hacer precisamente es recoger todas estas aguas residuales que más o menos afectan a unas 1.500 personas de la población. Estamos hablando casi del 30% de Jerez de la Vera, y por lo tanto estas aguas residuales se van a incorporar a la red gracias a esta estación de bombeo. Unas obras que llevamos muchos años pidiendo a la Junta de Extremadura que las hagan, que por fin han llegado, que ya han dado inicio. Aproximadamente entre unas cosas y otras estamos hablando casi de una operación de 1 millón de euros, y el plazo de ejecución pues es alrededor de 9-10 meses, ¿no? Por lo tanto es importante, una muy buena noticia para no seguir contaminando, para no seguir pagando multas, y lo más importante, ¿no?, pues al final hacemos las cosas bien, que también es lo que queremos, ¿no?, que seamos un municipio sostenible, que las aguas residuales vayan a la depuradora, que podamos depurar, que ese ciclo integral del agua pues sea óptimo y el desarrollo sea bueno. ¿Qué zonas de Jerez van a beneficiarse de esta estación de bombeo? Sí, pues toda la zona alta, ¿no?, lo que es la calle Mérida, Pérez Ayala, el barrio del Matadero, el tema de las urbanizaciones de Mirador de Gredo, etcétera. Toda esta parte alta, como te decía anteriormente, afecta más o menos a unas 1.500 casas, unos 1.500 vecinos. Una buena obra. Háblanos de algunas obras más que están en marcha o que se van a realizar en breve. Bueno, pues seguimos precisamente pues en marcha de tener una accesibilidad universal en nuestro municipio, con itinerarios peatonales. Vamos a seguir pues precisamente contribuyendo a la peatonalización de la calle Hernán Cortés hasta la llegada al pabellón, y precisamente en el pabellón de deportes también hemos conseguido una subvención de la Junta de Extremadura, de la Delegación de Deportes, en la que vamos a adaptar los aseos precisamente a todas las personas, ¿no? Y desde luego esta también es muy buena noticia. Seguimos precisamente pues mejorando las infraestructuras, las instalaciones deportivas en su caso, y precisamente pues cualquiera que vaya allí, sobre todo pues la afición, el público en general, que en algún momento pues quiera o necesite ir al aseo o al baño, pues puede hacerlo también en condiciones óptimas. Y luego pues como decía también en diferentes itinerarios peatonales, a la altura de la calle Hernán Cortés, el tema del cerramiento de la pista de vóley playa y algunos entronques por ahí de algunas calles con los pasos de peatones, para que tratemos de evitar esas barreras arquitectónicas para que tengamos una accesibilidad universal en nuestro municipio. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, muy bien.